La primera diada se compone de la combinación entre las emociones básicas. Paul Ekman y Robert Plutchik tenían de emociones más complejas las otras 5 emociones, o sea, tendríamos que entender de dónde surge esa tristeza, ese desaliento. Hola querido y querida, así que ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal en donde hablamos de salud mental, emociones y hábitos saludables. Antes de comenzar quiero que me digas sinceramente cuántas emociones conoces, pero no solamente el nombre, sino que realmente sepa su función, su importancia, su gesto, qué significa. Déjame en los comentarios para saberlo. Hoy en el segundo día del taller de Emocionarte te voy a explicar 2 ruedas emocionales, ¿sí? Una que el autor no es muy identificable y la otra es la del autor de Plutchik. Paul Ekman y Robert Plutchik tenían en común que los dos consideraban que las emociones básicas eran universales, que cualquier persona en el universo, en el planeta, podía experimentar tanto la tristeza, la alegría, en fin. Paul Ekman establecía que eran 6, en donde tenía la alegría, el miedo, la ira, la sorpresa, la tristeza y el asco, que se puede formar un acrónimo como la palabra amistad para recordarlo. Mientras tanto, Plutchik establecía 8, las cuales eran alegría, miedo, ira, sorpresa, tristeza, disgusto, anticipación y confianza. Bien, entonces vamos con la primera rueda. En la primera se habla de las 6 emociones básicas. Si te fijas, están ahí en el núcleo. Luego se van desencadenando de cada una de ellas otras emociones que podríamos decir son las secundarias o complejas, al igual que una tercera dimensión que hace ahí como de emociones más complejas de esta emoción básica. Tenemos el miedo como una de las emociones básicas. Luego de esa emoción ya sé lo que sería, por ejemplo, humillado, rechazado, sumiso, inseguro, ansioso, asustado. Un poco más compleja de esas emociones tendríamos sentirse ridiculizado, irrespetado, alienado, marginado, insignificante, inútil, inferior, insuficiente, preocupado, agobiado, espantado o aterrado. Es como que en la medida en la que se va ampliando el circulito, se va haciendo como más compleja esta emoción. Esta división la encuentro súper interesante porque no solamente es decir tengo miedo, sino que me siento aterrado, me siento asustado, me siento humillado. Puedo decir muchas cosas, puedo expresar mucho de esta emoción y de la misma forma entonces ya con las otras 5 emociones. Más adelante les explicaré con mayor detalle el significado de cada una de las emociones y lo que representa cada una de estas emociones básicas. Sin embargo, aquí encuentro súper útil el ir conociendo, digamos, como el nivel, como la jerarquía de intensidad de la emoción. Porque, por ejemplo, si tú dices, me siento vacío, y esa sensación de vacío representa una de las emociones básicas. ¿Cuál sería esa emoción básica? Entonces aquí tenemos la tristeza. Esta es como de la emoción básica de la tristeza, esta hace parte del tercer nivel. Significa que es mucho más complejo, que se desencadenan muchas más emociones. Sin embargo, nos está hablando del significado de la tristeza, o sea, tendríamos que entender de dónde surge esa tristeza para sentir ese vacío. El autor que sí conocemos que hizo esta rueda, que sería la de Plutchik, que es una rueda que representa como unos pétalos. Esta rueda, te fijas, está con unos colorcitos que son como los colores básicos, primarios, que se basa en la teoría de Johann Wolfgang. Sí, Wolfgang. Él hablaba como de esta teoría de los colores primarios, pues ya sabemos, amarillo, azul y rojo, y de ahí se van desencadenando, entonces como que cada colorcito representa una emoción. Vemos como la alegría se representa con el color amarillo, la tristeza con el color azul, y si te fijas están en sentidos opuestos ahí en la imagen, o sea como que cada pétalo está en sentido contrario. Y no solamente en la representación de la imagen, sino que también lo podemos ver como en la energía de la emoción. ¿Sí? Cuando tú sientes alegría, te sientes como con ganas, con ánimo, mientras que cuando tú sientes tristeza, pues lo opuesto es como ese desaliento, como esa apatía, como estar un poco más lento. Entonces ahí vemos también como esa sincronía entre esos opuestos. Plutchik no se detuvo solamente ahí, sino que también se podían formar más emociones a partir de las emociones básicas. Por ejemplo, de la emoción de la alegría y de la confianza se puede generar la emoción del amor. Al igual que la otra rueda, aquí tenemos lo que son las intensidades de cada una de las emociones. La diferencia es que en la emoción básica, que se encuentra en la mitad, en la medida en la que el color es más oscuro, significa que la emoción es más intensa. Cuando el color es menos oscuro, más clarito, pues entonces ahí es que la emoción no es tan intensa.
Por ejemplo, en la emoción básica de la anticipación tenemos que la más intensa es la vigilancia y la menos intensa sería el interés. Para recapitular, hay 3 clasificaciones: la tipología, el antagonismo y la intensidad. La tipología, que son las emociones básicas y las emociones secundarias o emociones primarias y emociones más complejas. El antagonismo, que es como la diferencia que te explicaba de que la tristeza, la alegría. Intensidad, entonces como dependiendo del color, pues entonces ahí vemos qué tan intensa es esta emoción. Y finalmente tenemos lo que son las diadas: diada primaria, diada secundaria y terciaria. La primera diada se compone de la combinación entre las emociones básicas que se encuentran al lado, por ejemplo, alegría más anticipación igual optimismo. La diada secundaria formada por la combinación de las emociones básicas con un grado de separación, por ejemplo, la confianza más la sorpresa igual curiosidad. La diada terciaria sería el resultado de la mezcla de las emociones básicas con 2 grados de separación. Por ejemplo, la alegría más el asco sería igual a la morbosidad. Déjame en los comentarios cuáles de las formaciones de las diadas te llamó más la atención y por qué. El deleite se forma desde la alegría y la sorpresa, y es la emoción que experimentarías si te suscribes al canal, le das me gusta y compartes este video para que muchas más personas vean este contenido. Muchísimas gracias por estar aquí y te espero en el próximo capítulo.